Buenos días, hermano. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Tú que has dispuesto en tu corazón dedicar ese tiempo para eh, atender a la palabra de Dios, como si estuviéramos reunidos presencialmente. Te pido que podamos dedicar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tus bondades a nuestra vida, Señor. Venimos ante tu presencia pidiéndote que seas propicio para nuestras necesidades y para las necesidades de cada una de nuestros hermanos que están ahí en el confinamiento y que se sienten desesperados, enfermos, con incertidumbre, Señor. Danos paz. Te pido, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie, hermano, Carta a los Romanos, y continuamos con el tema de la semana pasada que se llamaba El justo juicio de Dios, y está basado en el capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 16 de Romanos 2. Amén. Y la semana pasada exponíamos que hay, ¿verdad? Eh, 6 puntos, ¿verdad? 6 puntos el, el- que el apóstol Pablo nos enseña aquí, sobre los cuales él basa su juicio, ¿verdad? Y el primero de ellos era el conocimiento, que lo examinamos en el verso 1 la semana pasada. El segundo es la verdad, ¿verdad? En el verso 2 y 3. El tercero es la culpa, verso 4 y 5. Y hoy estaremos hablando específicamente de, de las obras, de la imparcialidad de Dios y del motivo. Amén. Estaremos examinando del verso 2, perdón, del verso 6 al 16. Amén. Estaremos examinando 10 versículos. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, y el juicio primeramente, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, hermano, hoy estaremos exponiendo, le decía, de estos 10 versículos estaremos sacando los últimos 3 principios, ¿verdad? Que Pablo nos enseña cómo exponerlos. Y el cuarto sería las obras, del verso 6 al 10. El quinto sería la imparcialidad, del verso 11 al 15. Y el motivo en el verso 16. Amén. Para poder entrar un poquito en contexto, vamos a leer el verso 5 que examinábamos la semana pasada, ¿verdad? Dice así, capítulo 2, verso 5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta aquí, hermano, en este pasaje, es que lo que está Pablo, ¿verdad?, tratando de demostrar aquí, o de lo que está hablando, cuando hace referencia al día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, está realmente haciendo referencia al juicio final,
al juicio cuando delante de Dios se presentará toda criatura pecadora, hermano, toda criatura que deba de ser juzgada, se deberá de presentar ante Dios en ese momento, en el día del juicio, ¿verdad? Y mire, vamos a ver cómo Pedro nos da mm, algunos distintivos, algunas cosas de cómo lo nombra. Pedro, Judas e incluso Pablo mismo describen qué será este momento o qué será en ese momento, para qué es ese juicio. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Observe, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Observe lo que va a ser ese día. Ese día será expuesto la impiedad de los hombres. Judas en su único capítulo, en el verso 6, él lo describe así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Observe bien. Ahora, Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, observe, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este, hermano, será un tiempo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para darle el pago a cada uno por su rechazo a los que no por su rechazo, por no querer conocer a Dios ni querer obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, de 2 Tesalonicenses Pablo explica lo siguiente. En el capítulo 1, en el verso 7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es terrible, hermano, lo que sucederá en ese día del juicio. Realmente una persona que dice, ¿para qué cuidarse? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué hacer esto otro si de algo me he de morir? Otras personas dicen, todos nos vamos a morir, así que ¿de qué tengo que arrepentirme? Y he platicado con algunas personas y lo expresan así, pero realmente no saben lo que dicen. Mire, el apóstol Juan nos da un panorama de lo que va a suceder en ese juicio, cuando estemos todos delante de Dios. Y digo estemos porque tanto creyentes como incrédulos estarán en ese juicio. Unos serán condenados y otros serán testigos presenciales. La iglesia será testigo presencial. Pero observe, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Observe que esta es la culminación, hermano, de la ira de Dios. Es la culminación del juicio de Dios. Cuando dice el apóstol Juan y vio una gran multitud junto al trono blanco, frente al trono blanco. Y todas las personas que se presentaban ahí y que no fueron escritos en el libro de la vida fueron arrojados al fuego. Jesús lo declaró cuando estuvo en su faceta de
este hombre predicando el evangelio en la tierra. Jesús lo dijo así. En Mateo capítulo 13, verso 41, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Toda la historia, hermanos, se mueve de una manera indetenible en esa dirección al día terrible cuando los pecadores de todas las edades caerán en las manos del Dios vivo. Y créame, hermano, créame que la escritura es clara cuando dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es terrible, hermano. Es un lugar, un acontecimiento que ninguno querrá estar ahí. Ningún juicio sobre la tierra se puede comparar con ese día, estar delante del Dios eterno, el Padre Santo, el Padre justo, el Padre amoroso, estar delante de Él. Mire, le voy a ilustrar esto con un cuadro que miraba ahí, donde un reconocido artista, y este cuadro expresa la vida de un gobernante romano llamado Brutus el anciano, quien descubrió que sus dos hijos estaban conspirando para derrocar su gobierno. Una ofensa, hermano, que se castigaba con la pena de muerte, con la pena capital. Bueno, cuando este gobernante Brutus descubre que sus dos hijos estaban promoviendo esta rebeldía, este derrocamiento de su gobierno, bueno, pues los manda a traer a juicio. Y en el tribunal, en el juicio, lógicamente Brutus estaba ahí porque él era la máxima autoridad. En el juicio, los jóvenes rogaron a su padre con lágrimas en sus ojos, llamándoles con expresiones tiernas y familiares, apelando por todos los medios a su amor paternal. Y aunque las personas que estaban ahí, la mayor parte de las personas que estaban ahí, también rogaban, imploraban para que Brutus tuviera misericordia de sus hijos. Pero debido a la gravedad del delito, y quizás debió haber sido el hecho terrible haber condenado a sus hijos, pero él en su papel de juez, Brutus en su papel de juez, hermano, tenía que ejercer la autoridad, tenía que ejercer lo establecido en su ley. ¿Por qué, hermano? Porque de lo contrario, él no hubiera quedado como justo, él no hubiera quedado como un buen gobernante. En otras palabras, él no podía demostrar que podía ser sobornado con lágrimas, ¿verdad? Entonces él tuvo que ejecutar. Él como padre, tanto como gobernante, tenía la responsabilidad de ser un justo juez. En otras palabras, el amor por la justicia superó todos los afectos paternales. De la misma manera, hermano, Dios se ofrece a sí mismo como un padre para la humanidad caída. Eso incluye, hermano, a creyentes y no creyentes. Dios le implora a la humanidad a través de la iglesia que lo busque, que escapen y que acudan a Él para obtener salvación a través de Jesucristo. Porque Él no quiere, hermano, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, ¿verdad? Bueno, no obstante, llegará un día, hermano, cuando se termine todas las oportunidades para proceder al arrepentimiento. Y en ese momento Dios ejecutará su juicio perfecto de una forma que todavía se puede considerar más cruel, ineludible, que la de aquel
gobernante romano. Los primeros 3 criterios de la lista que explicábamos la semana pasada fue el conocimiento, la verdad y la culpa. Hoy estaremos hablando de las obras, la imparcialidad y el motivo. Pero antes de ir a esa parte, hermanos, de las obras, quiero darle lectura para entrar en contexto una vez más al verso 5 de este pasaje. Dice, pero por la dureza de tu corazón, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bien, hermano. Vamos a leer el verso 6. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero que veamos esto con claridad, hermano, puesto que dice con específico, ¿verdad? Con claridad. Dice que el día por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el verso 6 dice que Él pagará a cada uno según sus obras, ¿verdad? Para el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy claro, hermano, ¿verdad? Que en esta parte de las obras, del verso 6 al 10, en este verso específico del verso 6, Dios muestra 2 verdades que se deben de analizar, hermano, muy cuidadosamente, porque de lo contrario se puede haber una mala interpretación. La primera es que cuando se refiere a las obras, se refiere a 2 grupos de personas: las obras de los redimidos y las obras de los no redimidos. Y en esto hay un común denominador en estas 2 verdades. La primera es obras y la segunda es redimidos. Ese es el común denominador de estos 2 acontecimientos. Bueno, vamos a ver qué quiere decir con referente a las obras. Amén. Bueno, en el pasaje que examinamos de Apocalipsis hace unos instantes, en el verso 12 y en el verso 13 específicamente, nos habla o se nos menciona en 2 ocasiones que Dios pagará o Dios juzgará según sus obras. Observe: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Observe: y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Otra vez: y fueron juzgados según sus obras. Hermano, el juicio de Dios siempre ha sido según las obras de las personas. Esa es la misma verdad que Pablo está tratando de destacar en Romanos 2 del verso 6 al 10, declarando rotundamente que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, Dios, por mucho que ame a su creación, hermano, no podrá exentarlos del castigo. A nadie, hermano. Porque el justo juicio de Dios siempre se ha ejecutado, siempre se ha enseñado desde la antigüedad. Todas las personas, hermano, saben implícitamente en su corazón de que hay un castigo, un juicio para aquellas personas que se portan mal. Hasta un padre con un hijo, el hijo sabe perfectamente que si se porta mal, será reprendido, será castigado. Ahora imagínense Dios como el gran juez, como el justo juez, como aquel persona santa, sin errores. ¿Cómo no va a ejecutar su juicio? Observemos: el Señor instruyó a Isaías para que declarara a su pueblo lo siguiente. Isaías capítulo 3 en el verso 10 y 11 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Dice: ay del impío, mal le irá,
porque según las obras de sus manos les será pagado. Dios enseña a través de sus profetas cómo el juicio de Dios es según las obras. Jeremías capítulo 17 en el verso 10 dice lo siguiente: Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Lo observa? Jesús reiteró, hermano, este principio de juicio enseñando en Mateo capítulo 16, en el verso 27, dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Juan capítulo 5, verso 28 al 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Observe que tanto creyentes como no creyentes serán resucitados, ambos serán resucitados. La diferencia es que unos serán resucitados para vida y otros serán resucitados para condenación. Aleluya. Pablo, el gran apóstol que enseñó con veracidad la salvación por gracia y que solamente esta salvación es a través de la fe, enseñó enfáticamente que Dios ejerce su juicio sobre creyentes incrédulos por igual y estará basado en las obras que hayan hecho. Observemos en 1 Corintios 3:8, dice así: Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Está Pablo hablando metafóricamente. Él prosigue más adelante en el verso 11, observe: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Observe con claridad, hermano. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Observe que el apóstol Pablo está hablando metafóricamente, pero está hablando exclusivamente a personas que será probado a través del fuego. Sus obras serán probadas a través del fuego. Bueno, el creyente en 2 Corintios dice que Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, habla exclusivamente a creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Observe que aún para los creyentes habrá un juicio justo también, o un tribunal, vamos a llamarlo juicio, ¿verdad? Pero en realidad es el tribunal de Cristo, porque Pablo lo expone, ¿verdad? Pero que también será basado en lo que esa persona haya hecho. Aleluya. En Gálatas capítulo 3, verso 1 al 3, dice así. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos. Ahora, quiero que veamos esto. ¿Cómo Pablo expresa esta palabra? Oh Gálatas insensatos. Tenemos que entender, hermano, que incluye aquella carta dirigida a una iglesia que empezó bien, pero que se fue apartando de la verdad. Pablo le escribe y les pone también lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar en la carne. Ahora bien, hermano, mucha gente puede empezar a actuar de una manera correcta, haciendo buenas obras, pero a medida que va avanzando en su vida cristiana, por llamarlo de alguna manera, que realmente si una persona empezó bien y termina mal, es porque realmente no estaba del todo bien convencido, no entregó todo delante del Señor. Mas, sin embargo, Pablo declara esta carta. Mire, dice en el verso 7, capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no desistimos, si no nos extraviamos, si no nos perdemos, si demostramos que realmente nuestra convención fue genuina, fue sincera, ¿verdad? Aleluya. Dios no juzga a los creyentes en base sobre las cosas que uno declara saber de la Biblia. En otras palabras, Dios no me va a juzgar a mí, hermano. Dios no te va a juzgar a ti por lo que nosotros decimos que sabemos de la Biblia. Es decir, no vamos a llegar delante de Dios y va a decir, a ver, ¿qué tanto sabes tú de Romanos? A ver, ¿qué tanto sabes tú de Mateo, de Judas? No te va a decir en base a lo que nosotros sabemos. Tampoco va a juzgarnos sobre las relaciones sociales, religiosas. Él no te va a juzgar porque tuviste amistad con el pastor, fuiste muy buen amigo del pastor, apoyaste mucho al pastor. No te va a juzgar tampoco, no te va a tomar en cuenta el hecho de que hayas sido amigo, hermano, padre, compañero del obispo, del supervisor. No, él no tomará en cuenta eso. Tampoco va a tomar en cuenta si te portaste bien con él o si fuiste generoso o no fuiste generoso. No tomará en cuenta eso en el día del juicio. ¿Sí? Tampoco lo hará si tuviste una herencia religiosa, si tu padre fue católico, fue cristiano, fue testigo, si vienes de una herencia familiar religiosa. No tomar en cuenta eso. Él juzgará sobre otros criterios, hermano. Dios juzga sobre otros criterios, entre los cuales se encuentran todo lo que Él ha producido en la vida de una persona. En el día del juicio, el asunto a definir no será si la persona es judía o gentil, si es pagano o ortodoxo, si es religioso o no lo es, o si asiste a una iglesia o no. La cuestión será si su vida ha manifestado o no una obediencia genuina a Dios. Aquel día, como dice Romanos capítulo 14, en el verso 12, cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice así, porque como está escrito, porque escrito está, vivo yo, dice Jehová, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Observe, cada uno de los que estamos escuchando, y aún de los que no están escuchando esta exposición, hermano, aquel incrédulo, aquel que no cree, aquel que no quiere nada con Dios, aún ellos estarán delante de Dios y darán cuenta de sí mismos. El criterio para la salvación, hermano, el criterio para la salvación es únicamente la fe y no se puede añadir nada más a esto. Pero la realidad de esa salvación se manifiesta en las obras buenas y piadosas que les siguen y que el Espíritu Santo produce y capacita en los creyentes para realizarlas. Por esa razón, las buenas obras constituyen una base perfectamente válida para el juicio de Dios. Las acciones de una persona, hermano, se traducen en indicativos inerrables
infalibles de su carácter. Por esa razón, Jesús declaró 2 veces en el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. Sí, mire, vamos a observarlo. Mateo capítulo 7, verso 16 y verso... Dice, en el verso 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Verdad? Verso... Bueno, vamos a leerlo todo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, hermanos, si la persona es verdaderamente salva por gracia, que hubo un verdadero arrepentimiento y Dios está produciendo en él los frutos, entonces sus frutos serán buenos. Si una persona no está produciendo buenos frutos en su vida espiritual, es porque Dios no los está produciendo. Ahora, habrá personas que asisten a una iglesia y que parecieran que son salvas y que pareciera que son piadosas y pareciera que son moralmente rectos, pero como está ligado a una naturaleza pecaminosa, no es algo que Dios esté produciendo en él esos frutos, entonces tarde que temprano él manifestará su verdadera naturaleza. Ese fruto no es permanente, ese fruto es efímero. Aleluya. El criterio para la salvación, hermano, es únicamente por fe. Eso tenemos que tenerlo presente siempre. Y que Dios es quien hace y quien produce en nosotros los buenos frutos. Las obras en la vida de una persona son una de las bases incambiables sobre las cuales Dios juzgará a los hombres. Todos los hombres tendrán que comparecer un día ante el juez divino, quien tiene un registro claro de todas las obras que ese hombre ha hecho. Y el destino eterno de ese hombre quedará determinado conforme a ese registro. Por supuesto, debemos declarar que aunque las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, enseñan el juicio de Dios que es por obras, o que el juicio de Dios lo determinan las obras, en ninguna parte enseña que la salvación sea por obras. Todas las personas, que hace cosas buenas y que hace cosas malas, tienen que venir de algún lugar. Si la persona hace cosas buenas es porque vienen de Dios. Dios las produce en él, no es que él las produzca. Carnalmente no se pueden producir. Se pueden replicar, pero no producir. Si algo es replicado es porque hay algo forzoso. Por eso es que yo siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo, que una persona no puede cuidar su testimonio. Si una persona cuida su testimonio es porque ese testimonio no es sincero. No es producido de un cambio, de algo que Dios esté haciendo. Si la persona le cuesta trabajo vivir la vida cristiana, es porque le está costando trabajo vivir la vida cristiana, porque simplemente no está verdaderamente convertido, hermano. Si la persona no le cuesta trabajo y su testimonio es un fruto natural, es porque realmente Dios está produciendo ese carácter y esas obras, esos frutos en él. Ahora, todas las cosas que nosotros podamos hacer buenas, tenemos que darle la gloria a Dios, porque solamente Él es el único a quien debe darse crédito y alabanza por las cosas que uno hace, de acuerdo a lo que dice el Salmo 115. Obsérvenlo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tus misericordias y por tu verdad. A todos los creyentes, el apóstol Pablo les dijo a todos los de la iglesia en Éfeso, le dijo así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observe claramente, hermano, la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, no es por obras.
las obras lo que hacen es manifestar que realmente esa persona es salva. Pero si la salvación es meramente por fe, entonces, ¿cómo es que las obras forman parte del cuadro? Pablo continúa su gran declaración en el verso 6, en el verso 10. Observe cómo lo dice. Porque somos hechura suya. Es decir, Dios nos creó, Dios nos formó, Dios nos hizo, porque somos hechura suya, Dios nos hizo. Y ahora cuando vienes a Cristo, ahora dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una cosa es que seamos hechura suya y otra cosa es que ahora seamos creados o formados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ellas. Es decir, nadie, por muy piadoso que sea, hermano, por muy elocuente, por muy piadoso que sea en su vida cristiana, está produciendo buenas obras. No es bueno. Él no es bueno. Él sigue siendo un pecador, ahora arrepentido, sí es cierto, pero quien está produciendo esas obras es Dios en él. No es ninguna cualidad personal. El mismo apóstol amonestó a los creyentes de la iglesia de Filipo en el capítulo 2, en el verso 12, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, la vida que es salva por fe debe de dar pruebas de esta salvación, haciendo las obras de Dios. Las buenas obras visibles y externas son la muestra de una fe interna. La salvación no es por obras. Repito, la salvación no es por obras, pero con toda seguridad produce obras. La presencia de obras genuinas, buenas en la vida de una persona, revela que verdaderamente es salva. Y a la vista infalible de Dios, esas obras son un indicativo perfectamente confiable de fe salvadora, de una fe que salva, de una fe producida por Dios. Hermanos, de la misma manera, la ausencia de obras genuinas buenas revela una ausencia de salvación. En ambos casos, las obras se convierten en base digna de confianza para ejecutar el juicio de Dios. Cuando Dios ve obras que son una manifestación de justicia, Él sabe si procede de un corazón regenerado, y cuando Él ve obras que hacen manifiestas la justicia, Él sabe si provienen de un corazón no regenerado. Bueno, ya vimos la cuestión de las obras, hermano, ¿verdad? La cuestión de las obras. Ahora vamos a ver la segunda palabra, que es el redimidos. La segunda palabra de nuestros dos puntos aclarar es redimidos. Esta palabra de redimido hace referencia a un grupo de personas. ¿Sí? Las obras ya vimos las obras, ahora vamos a ver los redimidos. ¿Qué es ser redimido? ¿Sí? ¿Qué es ser redimido? Bueno, vamos a hacer referencia a un grupo de personas que se ha pagado un precio por ellos. Mire, vamos a ver Números, capítulo 3, verso 44. Luego habló Jehová a Moisés: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y a los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Verso 46. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas,
y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero del dinero 1375 ciclos conforme al ciclo del santuario. Entonces, esto es lo que significa redimidos, hermano. Son personas por las cuales se ha pagado un precio. Amén. Aleluya. En el Nuevo Testamento, Jesucristo ha sido el pago por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 9 en el verso 15, perdón. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión, observe, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Observe ahora Mateo capítulo 6, verso 28. Dice, y por el vestido, porque os afanáis considerando los lirios del campo, perdón, creo que me equivoqué en esta cita, no va aquí, hermano, pero bueno. Este es, hermano, tentativamente la cuestión de las obras y la cuestión de los redimidos. Los redimidos, hermano, son un grupo de personas, así, un grupo de personas como tales. Se les pagó un precio. Jesús fue el precio de aquellos redimidos para el nuevo. A estos redimidos, hermano, ahora se les llama justificados. Nosotros lo podemos ver en Romanos capítulo 3, ¿verdad? A ver, vamos a ir ahí. Romanos capítulo 3 en el verso 24. Sí, ese es. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo, hermano, es el que nos vino a redimir a todos los que estamos en este periodo de gracia, o que nacimos espiritualmente bajo la gracia. Somos redimidos por Jesucristo. Él pagó el precio por nuestras vidas, por nuestras almas. Entendiendo esto, hermano, entonces vemos que hay obras de los redimidos, de los que se pagó un justo precio, ¿verdad? Y las obras de los no redimidos, aquellos que no quieren nada o no quieren tener nada que ver con Dios. Esos son los no redimidos. Ahora bien, vamos a entrar en tema, hermano, de las obras de los redimidos. Las obras de los redimidos. Amén. Para esto vamos a ir, hermano, al capítulo 2, al verso 7 de Romanos. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Este es el verso 7. Ya vimos que en el verso 6 Dios pagará a cada uno según sus obras, pero en este caso, en el verso 7 dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad. Bien, en este verso hace referencia únicamente a las obras de los redimidos o justificados, como bien lo explicamos. La salvación verdadera se manifiesta en el creyente que vive perseverando en el bien hacer, y el máximo bien que puede hacer es buscar gloria, honra e inmortalidad. Estos son estos 3 puntos, hermano: buscar gloria y honra e inmortalidad. En otras palabras, busca la vida eterna, ¿sí? Aunque estos 3 términos empleados aquí por Pablo son muy claros, juntos describen las evidencias de una persona salva y las aspiraciones celestiales de un verdadero creyente. Hay 3 cosas aquí que vamos a aclarar en este con referente a las obras de los redimidos. Primero, el deseo más sublime y maravilloso que tiene un creyente es de glorificar a Dios, no alimentar su propio egocentrismo por encima de todos, alimentar en otros la glorificación a Dios. Mire, una persona que no tenga el deseo profundo en su ser de glorificar a Dios no puede ser un verdadero creyente. Pablo describe esto en 1 Corintios 10:31. Observémoslo. Si pues
coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Algo tan simple, hermano, algo tan simple como es nuestro comer y beber a diario, debe traer gloria a Dios. Imagínense con aquellas decisiones de mayor impacto. Para un creyente, vivir para la gloria de Dios, hermano, consiste en manifestar la naturaleza misma de Dios como un vehículo que se dispone voluntariamente a la obra divina de su Creador. Es claro, hermano. El segundo lugar, un creyente verdadero, hermano, busca honrar a Dios. Mire, un verdadero creyente busca honra, pero no es la honra del mundo. No es la clase de honores o reconocimientos que el mundo da, que la mayoría de los hombres anhelan recibir. A menudo me toca escuchar cosas como que ya no hagas aquello porque la gente es malagradecida. Nosotros debemos de contribuir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, de una manera respetuosa e incondicional, hermano, sin tratar de manipular ni imponer nuestras propias ideas. Debemos de hacerlo con humildad, sin buscar reconocimientos, elogios o beneficios personales. Un verdadero creyente procura la honra que viene de Dios, el honor de escuchar decir a su Creador: bien, buen siervo fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Hermano, la mejor honra que nosotros podemos anhelar es ser aceptados por Dios, no por los hombres, no por el lugar donde vivimos, no por estas personas que ahorita te reconocen y más tarde se olvidan de ti. Mire, el tercer lugar es el creyente. Es la inmortalidad, ¿sí? Como bien dice en el verso 7, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, son obras, bien hacer, buscando gloria, es decir, buscando glorificar a Dios, y honra, la honra que viene de parte de Dios, e inmortalidad. Cuando dice inmortalidad, esto quiere decir que anhela la llegada de aquel día cuando su cuerpo corruptible será transformado, como lo dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, nadie puede ser un buen cristiano si no anhela esa inmortalidad, si no anhela ese momento cuando debamos de ser transformados. Hoy en día muchos llamados cristianos, hermano, no están dispuestos a sacrificar su propia comodidad, mucho menos su propia vida. Esto pareciera que hace un contraste con el mensaje, pero Jesús aclaró este panorama en Marcos capítulo 8, versos 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es glorioso, hermano. Pero ahora veamos las obras de los no redimidos. Las obras de los redimidos, hermano, están en esos tres ámbitos, ¿sí? Las obras de los redimidos están en esos tres ámbitos. Primero, buscan gloria, honra e inmortalidad y perseveran en el bien hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver las obras de los no redimidos, ¿sí? Amén. Ahora veamos Romanos capítulo 8. Capítulo 2, verso 8. Dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí Pablo establece, hermano, un contraste entre los que demuestran por sus obras que pertenecen a Dios y los que de manera similar prueban por sus malas obras que no le pertenecen al Señor. Los que no pertenecen a Dios manifiestan muchas características malas
Y Pablo menciona en el versículo 8 tres de esas características. La primera característica de los no redimidos es que son contenciosos, por lo cual también se puede traducir haciendo referencia al carácter ambicioso y egocéntrico del hombre caído. La palabra en el griego para contencioso es eriteia, cuya raíz puede haberse empleado para hacer referencia a algún tipo de persona asalariada. La idea que transmite el término es la de un mercenario, el cual hace su trabajo nada más por dinero, sin tener reparo en consideraciones, en alguna consideración por las cosas que se le ordenaron hacer o por los daños que pudiera causar. Todo lo que hace tiene el fin de complacer su propio ego, su propia satisfacción. El problema de la iglesia en Roma era que había entre ellos algunos judíos y griegos con esa filosofía egocéntrica. Esa es una razón por la cual Pablo escribe en este pasaje. ¿Cómo identificar? Ahora veamos, ¿cómo identificar a esas personas por lo regular? A esas personas que son contenciosas, Por lo regular estas personas, hermanos, son problemáticas. No dejan hablar a los demás. Son dueños del momento y solo ellos tienen la razón, aunque no hayan cómo respaldarlo. Sí, se sostienen. Es lo que mi mamá le llamaba como montarse en su macho. Sí, no hay manera de cómo sostener lo que ellos dicen ser verdad, no hayan cómo respaldarlo de alguna manera legítima, porque están centradas en ellos mismos y en sus ideas personales. La segunda característica de los no redimidos, hermano, es que se manifiestan como consecuencia de esto. Es que no obedecen a la verdad, como lo dijo Pablo ahí en el segundo. Dice, pero ira y enojo para los que son contenciosos, ya lo vimos, y no obedecen a la verdad. La persona que procura su propio beneficio por encima de todos los demás, naturalmente resiste a cualquier influencia en otra dirección, incluyendo a Dios, hermano. Mire, puede haber una persona que hable mucho de Dios, pero que más sin embargo no tome en cuenta a Dios, porque ella defiende su postura, aunque Dios le muestre el camino de la verdad. La desobediencia a la verdad es un sinónimo de rebelión, y la caída de la humanidad fue un asunto de rebelión espiritual, lo cual está en el meollo de lo que es la naturaleza humana. Los no redimidos son rebeldes por naturaleza y ellos mismos se han constituido en enemigos de Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:7. Veamos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, mientras una persona permanezca en su estado de falta de conversión, aunque quiera, no va a poder. Una persona que busca defender sus ideas es naturalmente rebelde a Dios. Aún algunos que se dicen ser cristianos se oponen a cumplir algunas manifestaciones de un verdadero creyente, tan solo por sostener sus propias ideas. Yo no puedo entender, hermano, cómo una persona que pasa tanto tiempo en la iglesia todavía, después de ver toda la ejecución de Dios para nosotros, todavía se resista a bautizarse, se resista a cumplir con Dios solamente por defender sus propias ideas. Es lo que Pablo está diciendo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, es el tercer punto. No obedecer a la injusticia, a lo que no es justo, pone a la persona en un absoluto vacío moral y espiritual. Cada ser humano es piadoso o impío, justo o injusto. Jesús declaró de forma categórica en Mateo capítulo 6, en el verso 24,
lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no hay un punto medio. O obedecen a la verdad o obedecen a la injusticia. A partir de esto se puede reducir o deducimos nosotros que no existe un hombre que no sirva a un señor. O servir a uno o servir al otro. El Dios es Dios o es otro aparte de Dios. Y cuando el hombre no sirve a Dios, todos los demás señores le conducirán a pecar. Servir a Dios significa obedecer a la voluntad de Dios. Servir a otro señor significa obedecer al pecado. El camino al infierno, óigalo como le voy a decir, hermano. El camino al infierno se define aquí de manera muy simple con el espíritu de antagonismo en contra del Señor Jesucristo. La persona no salva es contenciosa por naturaleza y su enemistad contra Dios le lleva a desobedecer la verdad de Dios, inevitablemente a obedecer a la injusticia. Y lógicamente su salario o pago por sus obras será tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, y el juicio primeramente, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios no hace excepción de personas. Este es nuestro quinto punto, la imparcialidad. Sí, hermano, la imparcialidad, nuestro quinto punto. Y esto es del verso 15 al 16. El quinto elemento relacionado con el justo juicio de Dios es que es imparcial. Esto es lo que Pablo nos dice en el verso 11. ¿Sí? Veamos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Recuerda que el pasaje, hermano, cuando Jesús dijo que Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Bueno, ese mismo concepto es el que está manejando aquí Pablo. Sin duda el ser humano le cuesta trabajo creer sobre la justa imparcialidad de Dios, debido a que vivimos en una cultura corrupta y en la cual incluso los mismos cristianos se han visto involucrados en algún acto de corrupción directa o indirectamente. La religión tradicional cree que puedes vivir de la manera que le plazca y que con rezos 9 días y la misa de cabo de año, Dios no tomará en cuenta la manera en que vivió toda su vida. Recordemos el cuarto punto que vimos con referente a las obras. Dios juzgará a cada uno según sus obras, del verso 6 al 10. Por otro lado, los cristianos creen que por haber hecho una declaración de fe en algún momento de su vida, sin haber cortado lazos con el mundo, con sus antiguos hábitos, con su manera de pensar, con su antigua manera de pensar, y seguir participando en tantas aberraciones que a Dios no le agrada, creen que el Señor pasará por alto ese estilo de vida. Hermano, no hay cristianos mal hablados. No hay cristianos que hablen vulgaridades. No hay cristianos que no sirven. No hay medios cristianos, hermano. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Te has rendido a Dios o no te has rendido a Dios? ¿O estás simplemente fingiendo? Sí. Veamos el verso Romanos 2, 12 al 15. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio por su testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay muchas evidencias escriturales, hermanos, sobre la imparcialidad de Dios, como Hechos capítulo 10:34, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, 1 Pedro 1:17. A Dios no le importan los rangos eclesiásticos, los estatus gubernamentales, las posiciones económicas. Dios, hermano, ve a través de su santidad solamente pecadores justificados por el sacrificio de la cruz o pecadores condenados por sus obras. No le importa si eres judío, griego o español, americano o zapoteco. Mire, Colosenses capítulo 3, verso 25. Vamos a ir ahí. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, pero no hay acepción de personas. ¿Sí? Es decir, la misma palabra, sus mismas obras lo condenarán. Lo que está diciendo Pablo esto en Romanos como en Gálatas es que Dios condenará de la misma manera al que dice ser cristiano como al católico, al testigo de Jehová como al adventista, al mormón como al pentecostal o al metodista. Si cada uno de estos no vivieron conforme a la voluntad de Dios, hermano, todos serán condenados. Porque Dios no hace acepción de personas. Recuerda, o ve pecadores justificados por el sacrificio de la cruz, o ve pecadores condenados por sus obras. Pero lógicamente, si una persona es un pecador justificado por el sacrificio de la cruz, tendrá evidencia de buenas obras. No porque las obras lo salven, sino porque las obras dan evidencias de su salvación. El sexto y último punto es el motivo, en el verso 16. Veamos qué dice. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bien. Un sexto principio del justo juicio de Dios es su motivo. Como lo leímos bien ahorita, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Es decir, Dios, como ve el corazón, hermano, Él conoce específicamente los motivos por los cuales las personas hacen las obras que hacen. Aquí Pablo aclara que está hablando acerca del juicio final, el día en que Dios juzgará conforme al evangelio. Aunque dice Pablo, mi evangelio, es decir, él está diciendo no es que sea su evangelio, sino que es el evangelio que él predicaba. El motivo es una base válida para el juicio por la única razón de que Dios es capaz, de juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, debido a que el Señor tiene un conocimiento infalible de los motivos de todas las personas para hacer las cosas que hacen. Él puede juzgar infaliblemente si esas cosas son verdaderamente buenas o malas, si vienen de la carne o proceden del Espíritu. Ejemplo, una persona puede aclarar que ama y sirve, apoya, incluso puede morir por razones humanamente justas del Evangelio, pero ser condenado en el día del juicio. La pregunta, ¿puede ser posible eso? La respuesta es sí. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Porque Dios en su soberanía conoce los motivos específicos que esa persona tiene o tenía para aparentar o creer que era aceptable en sus acciones delante de Dios. Sí, hermano. Mire, David aconsejó a su hijo Salomón que sirviera a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 9, dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende
todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver el Salmo 139, un maravilloso y magnífico salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que pueda ocultársele a Dios, hermano. Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo Jehová escudriñó la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es obvio que existe algo que se le puede llamar bondad humana relativa. Muchos incrédulos viven en un plano moral alto en comparación a la mayoría del resto de la gente. Pero esa no es la clase de bondad que satisface a Dios, hermano. Porque cada uno que se haga, cada cosa que se haga por motivos diferentes de dar gloria a Dios y en el poder que Él nos ha facultado, es verdad, por muy bueno que pudiera ser, es pecado. Todas las cosas que se hacen en la carne sirven únicamente a la carne y por naturaleza están manchadas con imperfección humana e interés egoísta. No son cosas que puedan hacerse por el único motivo correcto, que es el de agradar a Dios y glorificar a Dios. Bien sea que se haga para impresionar a otros con la bondad propia, para reaccionar a la presión de grupos, para aliviar el sentimiento de culpa o simplemente para sentirse mejores acerca de uno mismo. Cualquier cosa que no se haga para Dios y por medio de su poder es básicamente pecaminoso e inaceptable para Él, sin importar cuál buena y sacrificada tenga la apariencia de ser en su exterior. Hermano, David cometió pecados terribles mientras sirvió como rey ungido de Dios sobre la nación escogida de Dios. Mencionaremos algunos de sus pecados, como fue el caso de su adulterio con Betsabé, el asesinato de su esposo Urías. Fueron ofensas capitales por las cuales Dios pudo haberle demandado justamente la vida a David. No obstante, él estuvo dispuesto a reconocer y confesar sus pecados delante de Dios, abandonándose a la misericordia y gracia del Señor. Judas, por otra parte, aunque exteriormente era recto, recuerde que anduvo 3 años con él, fue muy religioso porque incluso fue parte del grupo élite de los 12, así como un seguidor confeso de Jesucristo, estaba del todo centrado en sí mismo. En su interior llegó a tener menosprecio hacia Cristo y su evangelio de gracia. Los deseos del corazón que motivaban a esos 2 hombres eran como libros abiertos para el Señor, y sus hechos y culpas respectivas serán juzgados por que fueron realmente, no por apariencia que hayan tenido ante la vista de los otros hombres. Hermano, en otras palabras, lo que este pasaje de Romanos 2, 6 al 16 que hemos examinado el día de hoy nos enseña algo en particular. Es que una vida redimida producirá un estilo de vida santo, y que una vida que no refleje un estilo de vida santo de vivir no puede pretender que tiene una vida eterna. La vida recta, que puede provenir únicamente de una motivación recta, es la que prueba una vida recta, hermano, puede provenir únicamente de una motivación recta. Pero una prueba errada solamente puede venir de un corazón que no está arrepentido, que no hay una evidencia de salvación. La falta de rectitud y de frutos de justicia en la vida del creyente, hermano, es en sí mismo una muestra indudable de perdición. El juicio de Dios es justo, de manera que nadie podrá aludir falta de conocimiento o justificarse con el hecho de que no sabía. Preparémonos, hermano, para no ser partícipes del justo juicio de Dios. Aunque sea justo, nadie
querrá estar en ese juicio. Presentémonos ante Dios, hermano, con un corazón sincero, con una profesión de fe sincera, con el único interés de agradar a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron atentos a esta palabra. Te pido, Padre amado, que nos ayudes a dar evidencias de una vida redimida, de una vida consagrada, de una vida que ha sido entregada a ti, que nos ha enseñado, Señor, a través de tu ejemplo, a ser dignos representantes tuyos. Señor, a través de tu palabra, abre nuestras conciencias. Apártanos para ti, Señor, y facúltanos con tu poder para poder hacer las obras de la manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.